Vuelve el devorador serial de libros de hip hop. ¿Qué tal? Acá Juan Data, una vez más desde la Daticueva en Oakland, California, comentando, reseñando libros, conectando datos y como siempre compartiendo lo que voy aprendiendo, porque nadie se las sabe todas y mucho menos yo. Y un tema justamente del que yo no sabía casi absolutamente nada es el hip hop en Japón. Pero se me hizo súper interesante y agarré este libro que encontré de segunda mano. Es un libro escrito por Ian Condry, no sé cómo se pronuncia realmente el apellido. Se llama Hip Hop Japan y está publicado por una editorial universitaria en el año 2005, si mal no me equivoco. En el año 2006. Y se me hizo súper interesante por tres razones. Uno, como escritor de un libro sobre hip hop en Argentina, y les paso el chivo ya que estamos, La evolución del flow, Walden Editora, me interesa el tema del hip hop expandiéndose a nivel global y cómo se va adaptando a cada región, a cada país, a cada cultura y al entorno cultural diferente de cada país, ¿no? Yo lo analicé desde el punto de vista de Argentina, pero me interesa ver cómo cada país lo hace de manera diferente. Y de ahí, Japón. Dos, porque algunos de mis artistas favoritos de todos los tiempos son japoneses, como en el caso de DJ Crash, una de mis más grandes inspiraciones como DJ, o de ascendencia japonesa, como en el caso de los que siempre menciono en este canal, Dan The Automator Nakamura, el productor de acá de San Francisco, o Lyricsborn, el rapero de acá de Berkeley, Oakland. Tres, porque me interesa la cultura japonesa en general. De hecho, los que me conocen desde los 90 en Argentina, muchos todavía hasta el día de hoy me siguen diciendo manga, manga king o mangaka, ya que ese era mi apodo en mis épocas de aspirante a MC, porque en la época me había agarrado la fiebre del manga y el anime y consumía mucho material de este tipo japonés y de ahí tomé mi seudónimo. De Chapa les cuento también que en mis épocas de fancinero, de editor de un fanzine allá en el Parque Rivadavia, en Buenos Aires, en los años 90, publicamos un artículo sobre hip hop japonés. Acá lo tengo en el número 10 de la revista Mosh Pit Pose que yo publicaba. Hay una nota que escribió Manuel Cushen sobre el hip hop en Japón. Pero vamos a lo que nos compete, que es el libro en cuestión. A grandes rasgos se podría decir que los libros de hip hop se dividen en dos grandes categorías. Por un lado están los que se enfocan en la música, los artistas, los músicos, que generalmente están escritos por periodistas musicales como yo o artistas mismos que escriben sus autobiografías. Por el otro lado están aquellos libros que abordan el tema desde un punto de vista de análisis o estudio académico, ya sea sociológico o antropológico o de lingüística o de musicología. Y generalmente estos libros están escritos ya sea por profesores, investigadores del ámbito académico o en muchos casos estudiantes que escribieron el trabajo como una tesis universitaria y lo terminaron desarrollando en un libro. En mi caso, por ejemplo, La evolución del flow, claro está que pertenece a la primera categoría. El libro carece totalmente de rigor académico, pero me doy la libertad a veces de hacer algunas observaciones o ensayos que se acercan hacia lo sociológico. En el caso de este libro, pertenece 100% a la segunda categoría. Se trata de un trabajo de campo hecho por un ahora es profesor universitario en MIT, en Massachusetts. En ese momento era un estudiante universitario que pasó muchos años viviendo en Japón. Él es estadounidense, obviamente, y se infiltró en la escena y escribió el libro observándolo desde adentro, aunque con una visión de un extranjero, ¿no? El libro arranca con la historia de cómo el hip hop llega a Japón y se inserta en la cultura japonesa, que sucedió prácticamente igual que en todo el resto de la periferia fuera de Estados Unidos, a través de las películas de breakdance y la explosión del breakdance que se dio allá por el 84-85 con las películas de Hollywood que hablaban del tema. La gran diferencia es que Japón en los 80s estaba experimentando un boom económico, era considerado un país moderno del primer mundo, por lo cual era también considerado un mercado al cual la industria del entretenimiento norteamericana les podía vender sus productos y estaban más que dispuestos a comprarlo los japoneses. Entonces la gran diferencia es que a Japón llegaba un montón de material que al resto del mundo y especialmente a nosotros en Sudamérica, en el tercer mundo, no nos llegaba para nada. Un ejemplo cabal de esto que estoy diciendo es la película Wild Style, que es considerada una película de culto y seminal dentro de la cultura hip hop,
que a nosotros, por lo menos a Argentina, nos llegó hasta muchísimo, muchísimo después. Y en Japón se llegó a estrenar en los cines en su momento. Y no solo eso, el elenco de la película voló a Japón para presentar la película y en persona, ¿no? También desde muy temprano en los 80 iban de gira a Japón muchos artistas estadounidenses de hip hop, desde Afrika Bambaataa hasta los Run DMC y muchos que vinieron después. Todos incluían Japón en sus giras e ignoraban totalmente el resto del mundo, especialmente Latinoamérica. Entonces, al haber un mercado que surgió así tan fuerte de golpe, ya en el año 86, por ejemplo, ya tenían una discoteca en Tokio dedicada exclusivamente al hip hop, donde la gente, fans de hip hop, se reunían ahí y se empezaba a formar la escena, cosa que tardó muchísimos años más en llegar a otros países. Otra ventaja que tenían los japoneses con respecto a otros países es el acceso a la tecnología, lo más obvio, ¿no? Porque las bandejas Technics, los Mixer Pioneer, los samplers Akai, MPC, todos se fabrican en Japón. Entonces los artistas japoneses tenían fácil y rápido acceso a todas estas nuevas tecnologías, a todos estos aparatos que iban saliendo, que a nosotros en el tercer mundo nos tardaban 1000 años en llegar y eran carísimos. Así todo, y considerando que en general lo tuvieron mucho más fácil que otras escenas internacionales, la escena de Japón tuvo que enfrentar un montón de obstáculos. Porque una cosa es ver a Japón como un mercado lleno de otakus, de fans desesperados por comprarse y coleccionar todo lo que sale en Estados Unidos. Y otra cosa muy diferente es pensar en Japón como un productor, generador de hip hop original, nativo de Japón, e incluso exportador, ¿no? El primero de esos grandes obstáculos fue, obviamente, el idioma. Históricamente, gran parte de la sociedad japonesa y de la industria de la música japonesa se oponían, o eran muy escépticos al surgimiento de un rap hecho en japonés, porque decían que el idioma no se prestaba, no era compatible con el rap. Y es cierto, el concepto de rima, como lo entendemos nosotros en Occidente, eso de rimar con la sílaba acentuada de una oración o una palabra, que generalmente es la desinencia de esa palabra, eso no se da en la tradición japonesa, en el idioma japonés. Según el autor, y esto se me hizo súper interesante a mí personalmente, los MCs japoneses, los samuráis del micrófono, tuvieron que deformar el idioma japonés, cambiar la manera de pronunciarlo, de pronunciar ciertas palabras, e incorporar al mismo tiempo un montón de palabras del inglés que las deformaron adaptándolas a la fonética japonesa. Hicieron una especie de híbrido lingüístico que era más fácil o más adaptable al rap, porque encajaba en el flow y en la manera de rimar, ¿no? Y obviamente todos podemos imaginar el tipo de resistencia que esto debe haber causado en los siempre defensores de la pureza del idioma que existen en todas las culturas, como nosotros tenemos también que lidiar con los defensores de la Real Academia. Y hablando de pureza, acá es donde el tema se pone un poquito más delicado. Cuando hablamos de raza, etnia o minorías raciales oprimidas, esto que es central, un concepto central al hip hop en Estados Unidos desde su génesis, esto parecería ser, al menos en la superficie, intransferible al ámbito japonés. Japón se ha jactado históricamente de ser un país homogéneo tanto racial como culturalmente. Está como tatuado a fuego en la identidad japonesa eso de que son un país, que son una única etnia con un solo idioma y con una sola cultura dominante, impenetrable, impermeable a todo lo que sucede alrededor. Y más problemático aún que en el contexto de Asia, Japón históricamente siempre se paraba como los más sofisticados o civilizados, la raza superior de los asiáticos. Eso es al menos lo que decía la tradición popular japonesa hasta no hace mucho tiempo. E incluso mucha de esa idiosincrasia se filtraba en los textos escolares, con la intención clara de crear esta especie de unidad nacional. Entonces, en un contexto como el japonés, donde supuestamente no hay diversidad racial y no hay oprimidos y opresores, ¿cómo hacen los artistas de hip hop japonés para justificar sus credenciales de pertenencia al movimiento? A esto hay que agregar fenómenos culturales bizarros y aún más problemáticos, como el tema del blackface o el ganguro en la cultura popular juvenil japonesa. Una subcultura juvenil que empezó con chicas estudiantes de secundario
que se oscurecen la piel, ya sea con maquillaje o con cama solar excesiva, y se rizan el pelo para intentar parecer afrodescendientes, porque ven esto como algo cool y deseable. Pero esto obviamente toca la sensibilidad de los verdaderos afrodescendientes que ven este fenómeno como una apropiación cultural o hasta una falta de respeto, ¿no? En definitiva, de todo eso y bastante más habla este libro. Es un libro bastante denso para leer. No me lo leí de un tirón, me llevó un mes y pico, de hecho. No es una lectura de playa, pero yo lo encontré súper útil y esclarecedor. Y de hecho me hizo cuestionarme y reflexionar muchas cosas sobre el hip hop argentino. Pero bueno, hasta acá llegamos. Me despido por ahora de este libro y nos vemos en este mismo espacio pronto con otro libro sobre hip hop.